Buenos días, estamos transmitiendo a través de la radio La Top 93.3 desde la localidad de Las Heras a través de la página web de Patagonia y el Mundo. Nos encontramos, como ustedes bien ven, con el intendente de la ciudad de Las Heras, el señor José María Carambia. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, acá estamos. Un saludo para vos y todos los que estén viendo en este momento. Bien, bueno, es la primera vez que nosotros venimos al municipio y bueno, le agradecemos por habernos recibido y haber accedido a esta entrevista también. Le cuento y le pregunto, ayer hubo una fiesta en la cual también participamos y estuvimos, que es una fiesta en homenaje a todas las personas que estuvieron trabajando en la pandemia con respecto al COE y la verdad que vi mucha gente que estuvo contando todo lo que fue su experiencia en esta pandemia, gente que trabajó, gente que estuvo al lado de esta situación tan difícil. Y usted contaba un poco sobre las estadísticas que habían tenido en esos 2 años de COVID. Bueno, por suerte en las estadísticas lo que te puedo comentar al principio que fuimos la ciudad que más retrasó el virus en toda la provincia, ¿no? Por ahí mientras en otras localidades ya en fechas como en marzo ya había entrado el virus, nosotros recién en octubre ingresó el virus, lo retrasamos y en todo lo que son índices de mortalidad, por ejemplo, bajísimo en comparación con lo que es nacional o provincial. El nacional ronda el 2,40%, el provincial el 1,6% y nosotros el 0,8%. Obviamente, siempre cuando fallece alguien, un vecino, nosotros somos un pueblo chico, todos nos conocemos y nos pone mal, pero el trabajo gracias a todos estos chicos que ayer homenajeamos, hicimos creo a salvar vidas de una forma de que no es difícil mostrar un número, ¿no? Te digo el número y algo frío, Sí. pero realmente el trabajo es increíble. También cuando encuestamos nosotros en la ciudad, que era lo que más valoraban los vecinos en el trabajo que hacíamos en el municipio, increíblemente cuando siempre era la obra pública pasó a ser la pandemia, el manejo de la pandemia, y bueno, eso es gracias también a las decisiones políticas, pero más que nada al trabajo de los chicos que estuvieron en diferentes lados generando diferentes tipos de controles, ¿no? Que ayer se pudo ver en algunas imágenes, en el video, todo el trabajo que se hacía. Iban contando todas las historias. Ustedes en estos 2 años de pandemia fueron los últimos en empezar a tener casos de COVID. Tuvieron como 8 meses sin casos. Y acá tengo, justo, no es casualidad encima que tengo esto, porque me lo habían dado para decirlo ayer y sí. me olvidé el papel, me lo olvidé acá, no lo puedo decir. Mira, el primer caso en el mundo fue el 19 de septiembre de 2019. Nosotros el primer caso en la Argentina fue el 23 de enero. El primer caso el primer caso de COVID en Argentina el 2 de marzo, ¿no? Nosotros, y en Las Heras, el primer caso en Truncado fue el 1 de abril, y nosotros, mirá, vamos a decirte exactamente, ¿hasta dónde llegamos? Mirá, hasta... Habían tenido... Mirá, no me pusieron bien acá, ¿cómo puedo No te pusieron... El COE anuncia PCR gratuito de nosotros el 2,5. Mirá, en octubre. ¿En octubre? En octubre. Bien. Y eso hizo también que la cantidad de muertes y el índice de muertes hubiese sido mucho más bajo Y en esta nosotros localidad. vemos que parte del trabajo es... Acá tengo todo. Mirá, tengo el de Comodoro, tengo el primer caso de Truncado. Acá está el primer caso. Mirá, todo bien. Primer caso de COVID en el mundo, el 19 de septiembre. Primer caso en Argentina, el 2 de marzo. Primer caso en Santa Cruz, el 17 de marzo. Primer caso en Truncado, el 1 de abril. Primer caso en Comodoro, el 14 de abril. Me acuerdo que había sido por la pesca. Sí. El primer caso en Caleta Olivia, también en abril. Y el primer caso en Las Heras, el 4 del 11 del 2020. En noviembre. No, en noviembre, el 4 de noviembre. Claro, ahí están esos meses, esa cantidad de meses. Ahí después, exacto, mirá cómo pasa el tiempo, que por ahí nos olvidamos la fecha. Estamos hablando del año 2020. Estamos hablando del año 2020. Y bueno, y acá justo tengo los porcentajes también, esto de que hablábamos recién. A ver. En índices de letalidad en Argentina el 2,2, en Santa Cruz el 1,6 y en Las Heras el 0,8. Y en toda la provincia fue el menor de todos los índices. Y bueno, fue gracias al trabajo que se hizo y sobre todo a retrasar parte de lo del virus, que al principio cuando recién llegó era como que nadie sabía nada, lo que nos decían era hay que alargar la entrada para mejorar el sistema sanitario y bueno, creo que lo que tratamos de hacer lo mejor posible. Por suerte fueron unos cuantos meses que vivimos como en un domo nosotros, por ejemplo, si bien otras localidades estaban cerradas, nosotros acá adentro
estábamos relativamente abiertos, y se disfrutaban algunos, por ejemplo, restaurantes, cuando otras ciudades no. Exacto. Pero bueno, por suerte ya estamos casi en el final, tenemos la pandemia, esperemos que el año que viene ya, digamos, que terminó Que termine esto. este virus. Bueno, ahora vamos a lo político. Ustedes han acompañado en las elecciones legislativas a Claudio Vidal, a Ser Unidos, y esa estrategia también, si se puede llamar así, ha sido muy útil para Ser Unidos, para ustedes también, y han hecho una excelente elección, no solo en toda la provincia que lo hizo Claudio Vidal, sino ustedes particularmente en Las Heras. Es como de tu acompañamiento a Claudio Vidal ha hecho también que haya tenido un buen resultado. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, en realidad era también un año difícil, imagínate, porque era una elección que se estaba nacionalizando, ¿no? Entonces cuando se nacionalizan las elecciones, por ahí uno en la tele lo que ve son dos frentes electorales, y nosotros trabajando en un sector más provincial, se hace difícil a veces meterse en esos cuando generás esos dos puntos extremos, pero bueno, estábamos confiados y convencidos que había un sector grande en la provincia de Santa Cruz que buscaba otra alternativa, buscaba algo diferente, ¿no? Algo que no estén en la pelea constante de esto en un sector o del otro. Y cuando empezamos a hablar, no es que esto es un acuerdo que se hace de un día para el otro, sino que se habla de bastante tiempo, ¿no? No es Sí. y bueno, por suerte se pudo lograr el acuerdo electoral, que esperemos que no sea solo un acuerdo de vez, sino que sea un acuerdo para hacer gobierno en 2 años, ¿no? Más que faltan. ¿Van a tener un futuro junto a Ser Unidos, decís? Y bueno, ¿Moveré y Ser Unidos? esperemos, obviamente, uno trabaja, cuando Para nosotros eso. trabajamos pensando en lo mejor para la provincia, lo mejor para la acera, y cuando son los acuerdos, es más, fíjate que nosotros no pedimos ni un espacio político en la lista, ¿no? Generalmente cuando hay ¿Pero te lo propusieron ese espacio? Sí, ¿Es cierto sí, que sí, tuvo pero una propuesta de Claudio de que estuvieras en la lista? No, yo, un Carambia o alguien de Ajá. Moveré o algo, pero nosotros somos gente que entendemos que cuando hay que dar un espacio para intentar integrar otro sector, hay que hacerlo. Por ejemplo, si teníamos también figuras importantes como Facundo Prada, que en Caleta Olivia, que también puede ayudar mucho a la lista, no hace falta. A veces, además, esta cuestión de siempre querer ser, a veces nosotros somos más de querer hacer. Bien. Y bueno, entendimos que es el camino, que hay un sector de la población que quiere esa tercera posición, y bueno, contentos con el resultado, y son los números que nosotros, obviamente siempre uno cuando trabaja quiere ganar y estar primero, pero para nosotros fue ganar la elección, digamos, si uno hace un análisis en realidad frío de la elección, era una elección que cada sector salía como a venderse que ganó, ¿no? Como que todos podían Parecía que decir nadie se algo. ha perdido, sí. No, porque relativamente es como que todos podían decir, pero haciendo análisis fríos y los datos mata el relato, ¿no? Porque en esto a veces... Y el dato es que, por ejemplo, Cambiemos o Cambia, Santa Cruz, se fue varias veces cambiando de nombres. Sí. Generalmente se tenían 44, 45, 46%, y hoy se llegó a un 34, 35%. Antes había 2 diputados, ahora tiene uno solo. Antes el Frente por la Victoria tenía uno, mantiene uno, digamos, un empate del Frente, y Ser Unidos como un sector nuevo, espacio de constitución, después de 4 años de haber nacido, ser como si después del acuerdo, y un diputado creo que fue el gran ganador, ¿no? Porque en definitiva, cuando esto es espacio de representación, hay 3 espacios de representación, y Ser ganó uno. Ganó. Eso tiene que ver, sí, se criticó mucho a Roxana Reyes con respecto a de manera a hacerla responsable de esta elección última, que en realidad muchos decían, muchos radicales, obviamente no lo decían públicamente, decían internamente que Roxana Reyes, su figura ya estaba desgastada y que la verdad que no hizo una buena elección. Yo creo que hizo una buena elección. ¿Sí? Sí, porque, a ver, no es una cuestión de Roxana Reyes, no, mira, para ver si es buena o mala elección hay que ver cuando fueron todo el frente electoral juntos cómo fue. Tuvo 39 puntos, ¿no? Ella 35. Absorbieron casi el 80% del voto, y sobre todo la diferencia de Cambiemos o Cambia o fue en Río Gallegos, ¿no? Donde llegó al 52% contra nosotros, por ejemplo, Ser Unido 22%. Sí. Yo creo que fue una buena elección para Roxana. Imagínate que cuál es el tema, es que antes había figuras mucho más fuertes, que estaba Costa, y muchas veces depende de la circunstancia del momento, el voto. Por ejemplo, ¿quién se imaginaba hoy
que Cambiemos puede ser una alternativa de poder o de gobierno en 2 años a nacional, cuando hace 2 años Macri esto, Macri lo otro, Sí. y lo que fuese. Entonces va todo cambiando y es muy dinámico en la política. Para mí fue buena elección. Aunque ¿no? ella ha quedado tercera, porque en Río Gallegos se la cuestionó mucho ella. Ella fue una de las candidatas que quedó tercera. Sí, pero es verdad, pero yo pensé que iba a absorber menos cantidad de votos. Tenía esa. Yo pensé que íbamos a trabajar a rondar el 33 y llegó al 35. Bien. Y en Gallegos absorbió casi todo el voto, llegó al 50%. A ver, todo depende de cómo lo mira. Bueno, para mí no fue mala, pero tampoco es que fue excelente. Claro. Digamos, ¿por qué? Porque al parecer esta figura, como Ser Unido, Caudo Vidal, y dar una alternativa diferente, hay parte del electorado que le gusta más esa figura. Por ahí Roxana es más de ser el halcón, ¿no? Que son de los extremos. Y nosotros la idea es trabajar sobre lo moderado. Yo creo que necesitamos tanto en Argentina. Yo siempre digo, más allá del presidente que venga en Argentina, tiene que venir un moderado. No sé si es moderado peronista, moderado diferente, moderado de Cambiemos, moderado. A nosotros nos gusta mucho una figura, pero tiene que ser moderado, porque si vos no logras un moderado, es muy difícil encontrar consenso entre las dos partes, que en definitiva es lo que siempre vamos a hablar. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Que alguna vez los políticos de los dos sectores nos pongamos de acuerdo, o se pongan de acuerdo, en 3 o 4 puntos básicos y venga quien venga y ir para el mismo camino. Porque si no, si vienemos por un lado, después vamos para el otro, después vamos para acá, y así venimos, y creo que la cosa no va funcionando porque tenemos el 50% de pobreza en toda la Argentina. Tal cual. El intendente Grasso ha copiado mucho de su municipio. De hecho, no dijo el nombre de qué municipio le estaba copiando para hacer cosas que no está mal, mientras que sean buenas para la ciudad y la capital de Río Gallegos. Pero decía él que realmente él miraba otros municipios y lo bueno lo copiaba. Y uno de los lugares que copió fue la localidad de Las Heras. ¿Qué relación tiene con el intendente Grasso? Nosotros igual todo lo que hacemos, nos encanta que ven un ejemplo se hagan, ¿no? En otros lugares. Es más, ahora vemos palmeras en Comodoro también, ya pasamos sí. Ya nos toman de base, no es copia, es tomar de base un modelo de gestión. Digamos, yo personalmente con los intendentes como que respeto mucho la figura, recién afuera de cámara yo te comentaba. Me lo comentaba, sí. Porque son las primeras trincheras de contacto con la gente. Y realmente el problema siempre, pase lo que pase, más que dependa o no dependa, siempre es el intendente. ¿Tá? Cualquier cosa, siempre el intendente. Entonces, hay que ser intendente para saber cómo se elabora eso. Más allá de eso, no tengo una relación de hablar. Nos llamaron en su momento para preguntarnos cuando quisieron hacer la tasa vial, que después no la hicieron y hemos charlado, sí, pero nosotros estamos abiertos para que colaborar. Digo, la verdad, ahora justo nos llamaron otra intendencia para que viene en la semana que viene a ver nuestro modelo de ciudad deportiva que vamos a hacer. ¿Se puede saber qué intendencia? Sí, nos llamaron de Perito Moreno para venir, vamos a juntarnos a charlar, le vamos a mostrar qué vamos a hacer, nos preguntó sobre otras cosas que estamos haciendo, cómo las hacíamos, y lo que podemos colaborar, colaboramos, y no es una cuestión que podamos salir, ¿vieron? La verdad es que queremos que sea el político que sea, hagan cosas para la provincia. Digamos, eso a mí me gusta que se hagan cosas para la provincia. Y después llegan las elecciones, bueno, lo votará, no lo votará, lo que fuese, pero si podemos colaborar, no importa el partido político, en eso no tenemos problema. Segundo mandato, intendente, el suyo. ¿A qué edad fue que usted asumió como intendente? Bueno, en realidad empezamos, digo cuando empezamos. A ver. Cuando empezamos éramos muy jóvenes todavía, ¿tá? Cuando empezamos fue el 2011. Bueno, tengo que empezar 27 años teníamos. Cuando empezamos, armamos ahí nosotros empezamos de cero, algo que te han contado, empezamos de cero a visitar vecinos, ¿no? Era como casa por casa, decir que se puede cambiar, no teníamos ni partido político, cuando empezamos como un proceso que se iba armando a poquito, y en esa elección le peleamos palo a palo, imagínate, a toda una estructura nacional, provincial, municipal, cuando el kirchnerismo estaba a pleno, ¿no? Porque bueno, ahora estaba medio capa caída, pero en ese momento había que enfrentarse al kirchnerismo. Porque ahora yo veo muchos que salen y se hacen los antikirchneristas ahora, digamos, había que enfrentarse en el 2011, porque nosotros, por ejemplo, nos ha costado políticamente cuando tomamos una decisión de ir de un bloque, quedar como que estamos en contra de nuestro electorado, pero nunca hubo un carambia en una lista de kirchnerismo, nunca, siempre fuimos oposición, y muchos que hoy se hacen ser los opositores, ¿tá? Antes
estábamos en la lista, acompañaban mucho más y nosotros siempre fuimos opositores, entonces eso siempre lo queremos remarcar porque nos enfrentamos en los momentos de máximo poder del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Obviamente con 27 años también uno está un poco más efervescente con los ideales, pero lo logramos. Y bueno, después del 2015, una elección que se trabajó muchísimo después de 4 años, donde ya creamos el partido político, donde le dimos identidad, donde le empezamos a dar forma a todo eso que era más un rejunte. Bueno, pudimos lograr el objetivo y asumimos el 10 de diciembre del 2015. 2015. Digamos, van a ser... fueron 6 años ayer, digamos. 6 años. Podríamos haber festejado ayer. ¿Cómo no lo dijeron ayer? La fiesta. 6 años. Bueno, Sí. porque ayer lo importante era la gente trabajadora y no nosotros. Te voy a preguntar sobre tu personalidad. Una personalidad, porque te vi ayer cuando mucha gente se acercaba a saludarte, muchas mujeres también acompañan tu gestión. Y decía, bueno, es un intendente informal. Si alguien tuviera que decir, el intendente de Las Heras es así, porque de hecho no sos de participar mucho en los actos públicos, cuando hay reuniones con la gobernadora Alicia Kirchner no vas, mandás al secretario de gobierno. Iba. Un perfil bajo. Iba. La verdad que iba, digamos, ¿no? Vamos a hacer... ¿Cómo me haces una polémica? Quiero saber. No, sí, no es que sí, ahora bueno, este año fue un año particular en el que tuve la operación y cosas que por ahí justo había actos que no podía. Sí hay actos que siempre voy, obviamente, que es el 25 de mayo y 1 de julio, es una cuestión ya institucional. Y además ya institucional, son 2 fechas que yo respeto mucho porque me gusta mucho la historia. Imagínate que hicimos una plaza que es el bicentenario de nuestra revolución, vamos a representar algo que se llama la Posta de Yatasto, que es el único encuentro que tuvo San Martín y Belgrano, porque a veces te cuentan la historia y uno piensa que San Martín y Belgrano estaban todos los días hablando ahí, y la verdad es que era una sola vez, y ese encuentro, imagínate que los dos figuras más importantes de nuestra historia se juntaron por primera vez, charlaron de la revolución, y bueno, eso lo vamos a representar, que cuando esté te vamos a invitar. Bien. Sí, es verdad que soy bastante informal, porque yo entiendo que uno es una persona más, como cualquier otra. Y sí, obviamente hay momentos en que hay que ser un poco formal, lamentablemente, pero bueno, me cuesta muchísimo ser formal, pero es que soy como soy, entonces me cuesta cambiar. Igual, intendente, le hago hay una observación. Más que nada en los medios, o lo que uno se ve del intendente Grasso, es que él es una persona de alto perfil. Él se expone constantemente, es mucho de las fotos, selfie. De hecho, lo han criticado mucho, eso de ser muy figuretti en su gestión. Y a veces eso no tiene nada que ver con lo que uno hace como gestión, o sea, como su gobierno. O sea, digo, a veces sacarse tantas fotos o estar en tantos actos no es la calidad de gestión que tenga. Porque lo que vemos, o lo que hemos visto, por lo menos alguien que ya cumple un segundo mandato, seguramente la gente ha visto otras cosas que les importa más si usted va no a un acto o si está con Alicia Kirchner acompañando en un tipo de reunión. Yo creo que el trabajo de intendente son varias cosas, ¿no? En parte es la cuestión de gestión en sí misma, está la parte política, lo que algunos llaman la roja, que no quiere decir malo, sino quiere decir intentar generar contacto para traer cosas para gestionar para la ciudad. A mí la parte política mucho, a mí me gusta la gestión, te digo la verdad, me gusta hacer cosas. A mí me gusta programar, proyectar, salir, vamos con la vereda, vamos con la calle, para dónde vamos, qué hacemos, cómo planificamos. Y la verdad es que cuando vos salís y después, por ejemplo, hiciste una plaza y vas y ves que están los nenes jugando, te emocionás, digamos. Entonces, eso yo creo que es la parte de intendente. Me gusta más la gestión. La parte política, viste, mucho bancármelo. Te chamullan, digamos, esto es como mucho chamullo. Muchas mentiras. Mucha mentira. Y a veces que sucede, que es lo que te comentaba fuera de cama, te prometen cosas, entonces vos como que decís, bueno, esto va a venir por este lado, entonces te proyectas en otro y después no llega y perdiste tiempo. Y la gente tiene necesidad ahora, tiene 6 meses, 4 meses, 8 meses, ahora es lo que hay que hacer las cosas. Y eso, bueno, aprendí. Entonces la verdad es que no quiero gastar tiempo en ir a escuchar algo que sé que me van a mentir. Y para la foto. Para la foto, siempre te quieren enganchar para la foto, Siempre cuando te llamaban a la provincia generalmente era eso. Ellos apenas querían de la reunión, además una vez rechazé una foto y se me enojaron, fue fuerte, porque estábamos en campaña política, cuando Antonio fue candidato a diputado, me invitan a la casa de gobierno y le dije, sí, yo voy, pero sin foto,
porque estamos en campaña, nos recomendaron que no la foto. ¡Oh! Se me enojaron. Y bueno, a ver, y después todas muchas cosas de las que se hablaron no suceden. Entonces la verdad es que hablar para que no sucedan y cansa, presentar proyectos para que no sucedan y después todo mentira, realmente todo lo que yo creo que es mentira. Mira, te voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, nos dijeron, la Nación le mandó fondos para que a los municipios paguemos los aguinaldos en junio, por esto del tema del COVID. Sí, Nación es verdad que sí nos ayudó, eso no, en cuestión de sí Nación nos ayudó, no, eso no puedo negarlo, sobre todo el año pasado, pero es como que, por ejemplo, Nación nos quería ayudar, pero acá no querían que lleguen las cosas. Claro. Y bueno, por suerte, nos dijeron que no iban a dar la plata que paguemos a aguinaldo en obras, que presentemos un proyecto. Nosotros, a ver, proyectos realmente en eso tenemos muchos proyectos armados. Todo el tema es, nos falta la plata para hacerlo, ¿no? Digamos, los de idea la tenemos todos. Porque siempre los políticos vas a escuchar bien, no, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que... A ver, el que está trabajando constantemente, yo salgo y sé lo que hay que hacer porque veo todos los días recorro, sé dónde está el bache, el que falta, el piso, el coso. A decir dónde vamos a sacar la plata, porque ese es el tema fundamental, de dónde vamos a sacar los recursos para hacer las obras necesarias, que es la parte más difícil, porque todos dicen lo que hay que hacer, pero hay que sacar los recursos. Claro. Que nosotros cuando empezamos en política, siempre lo que dijimos es, nosotros no solamente decimos lo que vamos a hacer, decimos cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros en Las Heras dijimos, vamos a cobrar una deuda histórica con YPF y le vamos a hacer que YPF pague un tributo especial por un pozo petrolero en ejido urbano. Me decían que yo estaba loco, que era imposible, que era ilegal, y firmamos convenio el otro día con YPF y este año aporta YPF 75 millones de pesos. ¿Tá? Que es algo que, a ver, yo voy a estar un tiempo y ya queda, porque eso, vengan los que vengan, de los intendentes que sigan, y algo queda para el pueblo que antes no existía. Y vuelvo al tema de la promesa de los 30 millones, presentamos los proyectos y después de 6 meses nos mandan un convenio específico que es para ejecutar la obra, es decir, bueno, los 30 millones, ¿cómo vamos a hacer la ejecución de obra? Nos habían autorizado la obra y te resumo más o menos lo que decía el convenio, es, no te aseguramos los fondos. Digamos, la primera vez en mi vida que íbamos a hacer un convenio de obras que no aseguran los fondos. Por ejemplo, cuando firmamos el convenio de obras de Nación, que pudimos hacer servicios para diferentes barrios, lo primero que hace un convenio de obras es que no tenga fondos, porque ¿para qué hacer un convenio de obras? Segundo, que se certifica y pagan a los 30 días hábiles, lo cual con un proceso inflacionario del 50% se hace casi imposible enviar una obra. Tercero, que podían caducar la obra cuando ellos querían. Y además, ¿qué significaba? Que si nosotros teníamos avanzado la obra, ejecución del 80%, ellos nos mandaban una carta de documento, nos podían también exigir la devolución de toda la inversión de obra. No es por más que la plata esté en la cuenta, estaba en la obra y teníamos que devolver, y el municipio tenía que poner en garantía la coparticipación, firmar también descuentos automáticos. Realmente son formas casi lógicas que, no sé si lo hicieron con nosotros, no quiero creer que fue un convenio hecho a propósito para Las Heras, porque no quiero creer eso, yo creo que es convenio genérico, pero así no, es muy difícil que se hagan obras públicas. Por ejemplo, nosotros entendemos que en la obra pública de ejecución tiene que salir un sistema de licitación como una especie de uvas, ¿no? Con estos procesos inflacionarios hace muy difícil hacer obra, porque vos mandás a licitar a un valor y en menos de 6 meses ese valor ya la empresa no le alcanza. Entonces, ¿por qué vemos a veces tantas obras no terminadas? No es que siempre hay corrupción y cosas raras, es que realmente a veces con procesos inflacionarios la empresa no le dan los costos y abandona la obra. Y después hay que hacer la determinación. ¿Y qué pasó? Curraron tanto con las determinaciones que nadie se anima a hacerlas. Entonces la obra queda en la nada. ¿Cómo se soluciona? Mirá qué simple es. Se haga un sistema que vos mandás a licitar con una especie de valor UVA. Entonces se va actualizando constantemente, ¿no? Entonces no tenés ese problema con la empresa cuando hay inflación, porque se va actualizando el mismo valor automáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 plazas que se están haciendo a través del BID, que tiene un sistema de actualización constante. Entonces vos vas a ver que hay 2 obras gigantescas en Las Heras y no se para. Después, ¿qué hacemos nosotros igual en Las Heras? Obra grande, empresa grande, obra chica, empresa chica, ¿no? La empresa tiene que tener la espalda suficiente como para soportar. Por ejemplo, estaban haciendo casas en la provincia
del IDUC que nunca terminaron, que están en el fondo, que ya no le pagaron la empresa, no le pagó, el Estado no le pagó a la empresa no le pagó a los trabajadores. Y quedó la obra. Y ahora quedó la obra y ya hubo conflictos y ya nos avisaron la gente de Boca que si no le pagan la semana que viene seguramente va a haber un conflicto provincial por la gente de la acera. ¿Y qué sucede? Paran la obra pública en toda la provincia, paran la obra pública en toda la provincia y retrasamos la obra todos. ¿Y es culpa de la gente de Boca? No, es culpa de uno. Primero que las empresas que absorben la obra tienen que asumir algo que se llama riesgo empresario. A ver, si vos tomate, el trabajador te paga igual, no puedes siempre echar la culpa tampoco al Estado que no te pagan. Claro. Pero bueno, me fui medio para cualquier No, pero lado. está bien el tema que estaba contando. Yo estaba prestando atención, porque el tema de la obra pública, hay muchas cosas que pasan. A ver, lo que pasa, mire, le voy a contar una anécdota. Por eso se le critica mucho. Yo digo que a veces el intendente Grasso hace cosas buenas, pero a veces no sabe cómo comunicarla. Pero también es cierto que hay ciertos gastos que no quedan claros. Hay hablando de las plazas, hay una plaza en mi barrio donde, bueno, una vez vi la empresa Mata Negra que estaba trabajando, que es una empresa que Esta es la empresa, trabaja. Mata Negra ¿También? Acá, Bueno. No. Entonces en esa placita que yo había llevado siempre a mi hija a jugar, veo que estaban trabajando la gente de Mata Negra. Bueno, habían sacado todos los juegos, todo, hamacas, toboganes, retiran todo. Al frente hay un almacén donde yo suelo ir a comprar, entonces les pregunto a los dueños del almacén, digo, ¿están trabajando? Sí, me dice, es raro porque hace más de 2 meses que sacaron los juegos y no los volvieron a poner. Bueno, pero están trabajando, sí, están trabajando. Pasaron esos 2 meses, colocan los juegos de nuevo y uno que piensa que son juegos nuevos. No eran juegos nuevos, eran los mismos, las mismas hamacas, un poquito arregladas, un poquito pintadas. Cosa rara, parecía medio... Entonces uno que piensa, ¿hay corrupción acá? ¿Esta plaza por qué hicieron lo que hicieron si no han cambiado absolutamente nada? Y Mata Negra es una de las que está muy cuestionada con respecto al tema de obras, porque donde uno ve en lo que es en Río Gallegos está Mata Negra. Entonces, por eso a veces se cuestiona cuando hablaba del tema de la corrupción de las obras públicas. Quizás en este pequeño ejemplo que yo le di, hay otros grandes ejemplos que obviamente tiene que ver. De hecho, el intendente tiene 2 denuncias penales que lo hizo la vocal Gribaudo sobre justamente de las obras públicas. Pero volviendo al tema, es muy importante lo que te contó porque hizo un resumen de lo que quizás mucha gente no entiende, los gastos que lleva las obras y a dónde van. Mira, solamente... Supongamos, ¿qué sucede que la gente no sabe? Me gusta por ahí contar esto. ¿Por qué el Estado a veces se retrasa? Por ejemplo, nosotros tenemos, el Estado tiene formatos de contratación, ¿no? ¿Cuáles son los formatos de contratación? Una es compra directa, es decir, el Estado dice, quiero comprar esto, lo compro, ¿tá? Y vos elegís, digamos, elige. Tenés sí. Otro que se llama concurso de precios, que se dice, hola, el Estado quiere comprar un mate y presentan 3 precios y el Estado ve a quién le compra, porque no solamente es el precio y no es lo que vos querés comprar, ¿no? Claro. O licitación privada, que son 5, o licitación pública. Son los formatos de contratación del Estado y eso depende de los montos. Y los montos no se actualizan hace más de 5 años con 200% de inflación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, el Estado, antes para hacer comprar una heladera, lo hacíamos directo y hoy el Estado para comprar una heladera tenía que hacer un concurso. Entonces retrasa el tiempo porque las licitaciones o los concursos tienen plazos que hay que respetar. Una licitación pública, por ejemplo, nosotros supongamos, ahora vamos a licitar algo, por ejemplo, te cuento lo que licitamos. Sí. Vamos a licitar césped sintético para lo que es la ciudad deportiva, ¿no? Para ir a una cancha de fútbol profesional, de fútbol 11, vamos a hacer tenis con césped sintético, no lo creas, una cancha de vóley con césped sintético. Bueno, vamos a licitar todo eso. Desde ahora hasta que sea real, porque eso es la compra y colocación, eso y acuérdate que va a ser marzo, abril del año que viene, porque licitamos, hay que respetar 15, 20 días de la comunicación, después 15, 20 días que se pueden presentar las empresas, después ya vienen las vacaciones, después... Y van pasando los meses. Y en esos meses ya hubo inflación, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros solamente por comprar semáforos? Queremos comprar semáforos, hace 7 meses que queremos comprar semáforos, a ver... Y que el dólar, que pum, y claro, las contrataciones se tienen que hacer en pesos, pero todas las cuestiones están en dólares. Entonces, vos lo haces hoy, lo contratás y te dice al otro día, no, pero ahora se me fue el dólar, no te lo doy. Y no vas a ir a pegarle al señor proveedor, listo, lo que te voy a hacer es otra vez lo mismo y peleás contra el proveedor. Entonces, a veces lo que parece fácil también
Nosotros, obviamente, a nosotros nos controlan el doble las cuestiones de contrataciones porque somos opositores. Me imagino, por eso es que... Tenemos, no sé, así, o tenemos multas en el Tribunal de Cuentas, cualquier cosa. Hablabas del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas los tiene muy en observación a ustedes? ¿Pero por qué Y nosotros a ellos, Y ustedes, nosotros a ellos también. a ellos. Nosotros a ellos. Bueno, hay gribaudo siempre. Janina, que es el vocal del Tribunal de Cuentas, siempre habla sobre esto, ¿no? De que se ensañan con algunos municipios y con otros que pasan cosas peores y mucho más graves, no pasa lo mismo. A mí me encantaría que me traigan expedientes nuestros de otro y comparemos, ¿no? A ver, qué está mejor, qué está bien hecho, qué está mal. Pero bueno, es entendible que suceda esto. Y para esto estamos en política. A ver, para esto participamos en política, para eso estamos en un proyecto que queremos cambiar la provincia dentro de 2 años, porque no queremos que pase más esto. Digamos, si estás conmigo, sí, si no estás conmigo, no. A ver, a mí me roban hasta mis cuentas personales sin cumplir con un código de procedimiento ni nada, porque obviamente nosotros igual, cada sanción que hacen, nosotros igual utilizamos todos los mecanismos legales correspondientes para hacer las apelaciones correspondientes o lo que fuese, y nunca lo resuelven, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cuestiones que nosotros estamos tranquilos más. Una vez vinieron y nos tutoriamos o lo que fuese, tuvimos algunas represalias. ¿Y por qué lo pudimos hacer? Porque sentimos que estamos haciendo bien las cosas, ¿está? Porque entendemos que cumplimos con todos los requisitos legales correspondientes, que se cumplen con los procedimientos, que tenemos cientos de proveedores, nosotros tenemos cientos de proveedores, muchas veces se busca el precio increíblemente, nosotros creemos que tenemos los precios de compra más bajos de cualquier municipio, te aseguro, comprando luces LED directo a proveedores, de importadores, haciendo obra pública, el 70% de la obra pública la hacemos nosotros, ¿no? El 30% se visita, el 70% nosotros, pero sí es verdad que estamos ahí con los ojos observados, pero bueno, es parte de... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con la gobernadora? La última vez... Digo la última vez porque no imagino la última que vez me hayas acuerdo hablado. que le llevamos chocolates, ¿viste? Porque yo siempre era muy buena onda, en realidad yo no tengo problema en realidad con nadie, tío. Y yo me acuerdo que le dimos los chocolates y me dio como que hizo probar a todo, es desconfiada, ¿viste? ¿Es desconfiada, Alicia? No, dijo, este capaz me pone algo en el chocolatito, ¿viste? No, yo me acuerdo de todo, te digo. Fue después de la elección del 2019. ¿Tanto tiempo? Después de la elección del 2019 que nos invitaron, fuimos con mi hermano, tengo la foto, fuimos con mi hermano. ¿Tanto tiempo pasó que no...? Es más, ¿Y que ella no viene acá, a Las Heras? Creo que vino para hacer la campaña de gobernador acá en los chicos de los jerárquicos que tienen. Sí. Acá, ellos creo que es su sede, digamos, Frente Protectora siempre hace todo ahí en lo de jerárquico. ¿Una unidad básica? Sí, es como el sindicato fuerte de ellos. De apoyo. Bueno, está bien. Ahí siempre hacen. Ahí hacen. Ahí Bueno, fue la última vez, sí. esa fue la que vino campaña, acá. Fue la campaña de gobernador, sí. Que fui candidato a gobernador también. También. No, y la ese es Cera otro fue tema. más votado. La Cera fue el más votado. Fue el más votado. Bueno, igualmente Las Heras como que ustedes creo que van a tener cierto futuro por muchos años, los Carambias. Te iba a preguntar justo de eso. Futuro tuyo, ¿querés seguir siendo intendente o no lo tenés todavía pensado? Faltan 2 años. Bueno, esto es lo que hablamos recién, no es una cuestión de querer ser, sino querer hacer. Yo te digo, Querer hacer. A veces veo, escucho como la parte legislativa también, y uno siempre obviamente como... En política también tiene que tener ambiciones, ¿no? Porque si uno no tiene ambiciones tampoco es bueno, digamos, porque a veces vemos la ambición como algo malo, porque tenemos una sociedad en que nos metieron como que los que son emprendedores y los que generan plata son malos y el que tiene ambición es malo. No que es malo ni bueno, son cosas diferentes, puede ser rico hijo de puta, puede ser... No es malo tener ambiciones, todo lo contrario. Entonces yo creo que para el bonito tiene que tener. No es que no lo veo como algo peyorativo. Pero el futuro... Faltan 2 años, es lo que decía, a ver, todo es dinámico. Todo es muy dinámico. Nuestro objetivo principal es, también entendemos que si no logramos un cambio provincial, no vamos a poder lograr un cambio de fondo en mi ciudad. A ver, mi ciudad, como intendente, te digo la verdad, vamos a poder hacer mucho más cosas de las que venimos haciendo, pero no vamos a resolver las cuestiones de fondo que necesitamos resolver, como es una inversión para transferencia de agua, que necesitamos 650 millones de pesos. Para poder hacer una inversión todavía fuerte en poder cumplir con los barrios que no tenemos servicios, que la provincia no ha invertido casi nada, y donde tenemos un municipio que hizo casi todas las inversiones, que estamos haciendo inversiones que dependen de provincia, y además estamos haciendo las que dependen de los del municipio. Pero ese sobre todo es, si no logramos una cuestión de fondo, hay cuestiones que no vamos a resolver. Y la verdad es que no solamente se resuelven las cosas haciendo plaza,
o alguna buena gestión de intendente. Acá tenemos problemas de fondo, de salud, educación, seguridad, que si no logramos esos cambios, no sé cómo ve nuestra sociedad en 10, 20 años, cuando, por ejemplo, yo te hablo en la Cera, tenemos una deserción escolar altísimo. A ver, es una preocupación. Acá los problemas se resuelven, la mayoría, te digo, con educación y con mejores gobernantes. ¿Cómo logra eso? Y con buena educación y con normas que hagan que no cualquiera tampoco sea político, o en cierta manera. Claro. Porque en definitiva, a ver, no es que queremos, digo, limitar la participación, pero a ver, tenemos gente, por ejemplo, condenada con millones de dólares que se llevaron y son presidentes de bloques y cosas así. Son locuras, a ver. Parecemos un país muy bananero, ya es una vergüenza. A ver, no nos podemos olvidar que hace un año había un diputado chupándole una teta a una señora en una sesión en vivo. Digamos, esa es nuestra Argentina, y te aseguro que si ponían en vivo, capaz, alguno de los diputados de Santa Cruz, era peor, capaz, ¿no? Sí. Andás a ver, digamos. Entonces, yo creo que se pueden cambiar las cosas, para eso trabajamos, vamos a decir qué va a pasar y en 2 años falta mucho. 2 años falta tanto que hoy vamos a trabajar para hacer lo máximo posible en nuestra ciudad, que es nuestro compromiso, y vamos a trabajar para hacer un cambio en la provincia. Y entendemos que el cambio en la provincia no solamente es de un sector, sino necesitamos integrar, hacer algo fuerte, algo bien amplio, porque el próximo, después de que se vaya el kirchnerismo, que es lo que va a pasar dentro de 2 años. ¿Va a pasar eso? Va a pasar eso. Dicen que es el final del kirchnerismo. Cuando pase eso, necesitamos que el próximo gobernador esté fuerte, primero psicológicamente, obviamente, y también políticamente, porque no va a depender solamente de él, sino de diputados, concejales, intendentes, con el apoyo, porque imagínate que cuando se vayan no se van a dejar fácil al que siga. Por ejemplo, nosotros cuando recién asumimos y nos bombardeaban por todos lados, era un ataque constante, ¿no? Que íbamos a renunciar, decían que íbamos a renunciar en 3 meses, que esto, no, decían. Entonces creemos que hay que trabajar en un acuerdo muy amplio, digamos. Hay que entender que el 70% de la sociedad de Santa Cruz está en contra de este gobierno provincial, y tenemos que entender que necesitamos de los dos sectores, tanto de SER como de radicalismo, como de Moveré, como de socialismo, como todo, intentar hacer algo bien amplio, y bueno, eso es lo difícil, ¿no? Intentar que se pongan de acuerdo, intentar de buscar, porque todos quieren ser, o también hay ambiciones personales, y están las comisiones políticas y esto y lo otro, pero yo creo que con un trabajo de 2 años, hablando, se va a poder lograr. Para eso trabajamos y eso es lo que pretendemos. Hablabas del radicalismo. ¿Eduardo Costa, hace mucho que no hablas con él? Con él yo sí, personalmente sí, pero mi hermano habla muchísimo. Realmente mi hermano habla muchísimo. Si por ahí si se habla es porque está Antonio charlando y se habla. Nosotros respetamos mucho a todos los dirigentes. Obviamente, como siempre, tenemos que tener nuestras rigideces. Por ahí también uno cuando entró en política de joven, obviamente no soy el mismo ahora que cuando arranqué, que era mucho más hay una madurez también política. Era más temperamental ahí, sobre todo cuando vos venís del privado. Vos venís del privado y querés cambiar el mundo enseguida, no, que esto no puede pasar, y la verdad es que, bueno, el Estado tiene sus tiempos, a veces yo escucho políticos que dicen, no, cuando llegue a ser gobernador voy a manejar esto como una empresa, porque, sí. A ver, el Estado se maneja como el Estado, una empresa se maneja como una empresa, y vos podés tener en el Estado lugares que sean empresas que te manejan una empresa, pero es todo el Estado, entonces es diferente, y creo que también ayuda a estar tranquilo para la toma de decisiones, ¿no? Que en definitiva es lo que hace un político, es tomar decisiones. Pero con Costa no, tengo aprecio, realmente siempre digo, creo que una de las personas que más mereció ser gobernador, militó impresionante en su momento, estuvo muy cerca, en 2011 cuando lo acompañamos, en 2015 lo acompañamos, y siempre estuvo cerca, siempre ahí faltaba y se dieron circunstancias excepcionales que hizo que no llegue. Por ejemplo, 2011, en el apogeo del kirchnerismo fue la primera vez que existió las PASO, ¿no? Sí. Entonces Cristina en las PASO tuvo 64 y después en la general pasó a tener 75. Eduardo Costa fue a la general de gobernador y el voto de arrastre 75 puntos con candidato a presidente hace que sea casi imposible, y con eso y todo se llegó a 47% de los votos. Realmente siempre creo que las circunstancias hicieron que no llegue, pero yo creo que necesitamos de todos. Vos decís, sea quien sea, necesitamos de todo. Nosotros estamos trabajando con Ser Unido, obviamente, pero hay que hacer acuerdo amplio, y después, quien llegue, creo que necesitamos el apoyo de la oposición, ¿no? Sobre todo los primeros años, porque esto va a pasar, acordate que va a pasar, que quede grabado acá, que va a pasar. Mirá que esta entrevista, después la van a escuchar muchas personas, las declaraciones. ¿Qué sucede? Lo malo sí. Sucede es que el kirchnerismo o los que están en el poder realmente cambian las reglas de juego
constantemente para mantenerse en el poder. A ver, es entendible que suceda, no es justificable. Por ejemplo, esto de adelantar las elecciones de gobernador, de hacer ley de lemas cuando antes no había ley de lemas. Por ejemplo, ahora al kirchnerismo no le conviene tanto la ley de lemas, ¿no? Porque dice, mira, si se va a Vidal o ser unidos con el radicalismo, va a Costa, esto, y nos ganan, y nos ganan. Entonces no le conviene tanto. Entonces capaz que te sacan la ley de lemas 2 meses antes. Entonces a veces me dicen, ¿qué hay que hacer? Como dicen, ¿cómo van a acordar? Y hay que esperar, lamentablemente, porque estos tipos, las reglas del juego te las ponen al último momento. Y vos tenés que saber las reglas del juego para ver la forma de jugar. Usted que abogado intendente, puede pasar, porque la gente a veces se olvida y cuando hablan de ley de lemas, justamente hablan de esto, ¿no? De no tener esta ley de lemas. Puede pasar, porque ya ha pasado 2 meses antes sacar la ley de lemas. A ver, ¿puede en Santa pasar Cruz pasó de todo. A ver, sí. Estamos hablando que ha pasado de todo en Santa Cruz. Ha pasado de esto de que los intendentes se van a diputados, no cumplen ni los 2 años y quedan, y sale la corte a decir esto. Pasa de todo, digamos. El que está en el poder, imagínate también que este poder kirchnerista está en el poder hace 30 y pico años y nombró jueces, nombró esto, nombró lo otro. Entonces, no es solamente la ley, porque en el derecho también muchas veces me dice, el derecho es lo que el juez dice que es muchas veces, ¿está? Sí. Por ejemplo, en esto de la interpretación de cómo era, si cuando tuvimos el problema si renunciaba a uno, que hicieron toda una jugada para que asuma Masú, cuando hicieron todo un cambio de interpretación de norma. Es el más cuestionado, Masú, por la cuestión con la justicia. Sí, no sé, la verdad que yo, bueno, es... Pero se ha mantenido en el poder, digo, más allá de todos los temas judiciales. Y bueno, pasa que me imagino que deben tener favores y hay que mantener, y así. Además necesitas, ¿qué pasa? Si vos tenés una condena, necesitas tener fueros. Sí, ¿Cómo sí. tenés fueros? Si no, yo hubiese sido preso, Masú, ¿no? Claro, en el caso de él. Entonces necesitas fueros. Y bueno, es parte de lo que hemos vivido. Lo que sucede es que el electorado kirchnerista no le importa. A ver, no le importa el tema. Sabe que, yo le he pasado una encuesta, el 80% de la gente que vota el kirchnerismo sabe que es corrupto. No toma la valoración de la corrupción como algo válido y tenés lamentablemente una sociedad en la que dice, pero qué roba me traga, ¿no? Hay una esta aceptación, frase, bueno, pero esta es la realidad. Mirá que hasta qué mal llegamos, ¿no? Que eso ya está bien visto, ¿tá? Eso está bien visto. Y también es un caretaje de, no, el político tiene que ganar 2,50. No, para mí, a ver, flaco, tenés que ganar bien también. Porque, por ejemplo, un intendente, nosotros tenemos un presupuesto casi de 1.000, ahora estamos hablando de presupuesto, 1.400 millones de pesos. Digamos, tampoco que un intendente pueda ganar poco, porque tiene una responsabilidad altísima, tanto de manejo del presupuesto como de responsabilidades con todo tipo. Y realmente muchas cosas también la provincia le tira siempre la responsabilidad a los intendentes, como son leyes de niñez que te tiran todo el problema a los intendentes sin presupuesto, porque si vos le tirás el problema, si vos tirás el problema con presupuesto, sí. Bueno, pero si tirás el problema sin presupuesto, y siempre los municipios tienen que salir a responder cuestiones, y en esto, mirá ahora viene el censo. ¿A quién te crees que piden ayuda? Que viene la nación, ellos no, terminan poniendo todo, es más, ahora tuvimos que firmar también como un convenio ahí, que terminamos, vamos a poner todos los municipios. A ver, está todo bien, pero en las cadenas de poder somos los más débiles. Y siempre los que somos los más débiles terminamos poniendo, discúlpame que te corto. No, está bien. Estaba escuchando el tema de las inversiones. Tampoco ustedes tienen, hay muchos casos de abusos y muchos temas, y ustedes no tienen una comisaría de la mujer tampoco. Hay cosas que no crecen o no se permite crecer, que esto depende también del gobierno provincial, que ustedes puedan acceder a una comisaría de la mujer, que de hecho han habido algunos videos. Se trabajó, Roxana Totino, es más, alguien del mismo kirchnerismo hace tiempo venía con este tema. A ver, es difícil cuando, para mí la provincia está en piloto automático. A ver, para mí no hay una gobernadora, hay una señora que está ahí sentada esperando que termine un tiempo. Y está céfalo el tema, ¿no? Muchos piensan eso. Yo creo que hasta, los mismos que están ahí piensan eso. Digo la verdad, hasta los mismos diputados creo que piensan lo mismo. Yo creo que la mayoría piensa lo mismo, el tema que no se animan a decirlo. Y uno se anima a decirlo y es un loquito porque dice, a ver, yo creo que es lo que pienso, porque no se toman decisiones cuando hay que hacer cosas. Por ejemplo, mira esto, compramos caños de gas para hacer 4 barrios. Y nosotros acá sí es verdad que localmente trabajamos muy bien con servicios públicos, muy bien con Distrigas. No, el tema no es con la gente de la SER, es por ahí con los directivos que toman decisiones allá en Río Gallegos. Con los de acá, la verdad, porque somos vecinos.
Y yo siempre le digo, a ver, hoy tú y yo, mañana puede estar Pepe. Y después nos vamos a cruzar en el kiosco, en el No estás preguntando almacén. si sos kirchnerista o si sos No, defensorista. no importa hacer cosas. Mira, compramos todos los caños, todo. Y nos faltaban convenios que firmen, que en realidad lo que decía el convenio es, che, mirá, hacemos todos nosotros, solamente autorizame a empezar la obra. Le mandamos, no firman las cosas, tuvimos que mandar al secretario, a Gallego, y le digo al secretario, mirá, no te moves de ahí hasta que firmen eso, digamos. Y de última, no sé, hacer un vivo, hacer lo que quieras, pero no te moves de ahí. Bueno, tú que ir hasta allá para traer el convenio firmado. Entonces, yo decía, bueno, a ver, hasta eso, digamos, ya no hay muchas ganas de hacer cosas, digamos, ¿no? No sabes qué, cuando te escuchaba y me acordé recién justamente de ellos, que los médicos de la provincia están pidiendo, ¿no?, un sueldo básico acorde a sus funciones. Y habían ido a la Casa de Gobierno para ser recibido, para querer ser recibido en realidad por la gobernadora, y tenía que dejar solo una nota, y tampoco se los recibía. Es más, ellos tuvieron la delicadeza, todos los médicos y médicas de la provincia, de no haber hecho ningún tipo de retención de medida de fuerza en la pandemia. Lo hicieron ahora que ya está todo calmo y que bueno, y que se puede hacer. Y la verdad que yo vi los sueldos que ellos ganaban y es lamentable, porque algunos decían, bueno, pero fíjate que ganan 300, 400 mil pesos, sí, con guardias, pero cuando ellos se vayan a jubilar no va a ser ese su sueldo. Y si ganara un médico, una médica 400, 500 mil pesos, y hablamos de responsabilidades, que tienen la responsabilidad de la vida de las personas, también tiene que ver con esto. Y no invierten en salud. Y te cuento algo más. El hospital militar, hace 2 días lo vi al intendente Grasso yendo al hospital militar también y mostrando ese hospital con el coronel, que también es director de ese hospital, todo lo que el hospital tenía. Y la verdad que en la pandemia ese hospital era terapia intensiva, porque lo pusieron como terapia intensiva. Y te cuento algo, la jefa de hemoterapia del hospital regional, que tenía que llevar la sangre, lo vamos a hacer fácil para que la gente entienda, la sangre al hospital militar a pacientes graves de COVID, lo contó públicamente, lo tenía que hacer con su automóvil, porque no había un auto oficial para llevar la sangre de un hospital a otro. Y ahora lo veíamos a ellos mostrando que el hospital militar estaban invirtiendo, iban a hacer todo. No invirtieron ni siquiera cuando era en la terapia intensiva y no hicieron absolutamente nada. Particularmente hablando de salud. ¿Qué problemas tiene la Ceras con salud? Yo te digo, primero hay que explicar a la gente que en Santa Cruz tenemos un sistema híbrido de hospitales. ¿Tá? ¿Qué quiere decir híbrido? Que es como con gerencia privada, entonces es mixto. En realidad vos vas al hospital en Santa Cruz y primero te dicen, che, ¿qué obra social tenés? Y después vemos cómo te atendemos. Así funciona la gerencia. Es un sistema muy parecido al de Estados Unidos, ¿no? Mirá qué loco esto de tener un modelo kirchnerista que dice ser nacional, popular, ¿no? Sí, y tener un modelo en salud pública similar a Estados Unidos. Esa es la realidad. Primero, tenemos un problema de falta de médicos. ¿Tá? Además de decir vos, acá faltan médicos. Bueno, faltan ese es uno de los reclamos que ellos están haciendo. Pero el tema es ¿por qué? ¿No? A ver, vamos a ser realistas. Porque acá hay que tomar decisiones tomando la realidad. A veces tenemos que tomar decisiones tomando irrealidad. ¿Por qué vino un médico a trabajar en Santa Cruz? Por 2 cuestiones. Una, ¿por qué de acá y volvió? O porque viene un futuro mejor y que le gana bien. Listo, no hay mucha muerte acá. Entonces, le tenés que pagar bien o te vuelve porque de acá. Entonces vos podés generar una política de que haya estudiantes santacruceños pensando 10, 20 años en el regreso, diciendo, bueno, algo, pero bueno, ¿quién va? Acá todos pensamos en las próximas elecciones y nadie en las próximas generaciones. Pero ese es un pensamiento de próximas generaciones. Y por el otro lado, decís, bueno, vamos a traer médicos. ¿Qué sucede? Cuando traen los médicos a veces dicen, no, trabajar en el hospital y nada más, mano. Full time o nada, maestro. Sin luquita. Si te gusta, si no, calabaza. A ver, ¿qué creo yo que habría que hacer? Part-time. Entonces, vos estás part-time en el hospital, que es lo que yo te necesito que esté en el hospital público. Después, la mitad del tiempo, hermano, hacer tu vida lo que quieras y ganar en el privado lo suficiente. Pero ¿qué sucede? Culpa de tener estos hospitales de gerencia privada, la misma provincia de Santa Cruz no deja que vengan los privados a invertir en hospitales o en clínicas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque le van a competir. Porque acá a veces este sistema de hospitales que quiere cobrar hace que estén pensando más en cómo cobramos los preocupacionales y ver cómo generamos eso, que preocupado en atender al que más necesita o al que no tiene obra social, creo que es donde tiene que orientarse el hospital público, porque el 94% de la población de Santa Cruz tiene obra social. Ahora, que la obra social sea buena o mala es otro tema, ¿está? Sí. Que no funcione es otro tema. Pero tenemos la mayoría de la población con obra social, entonces creo yo que hay que dejar que los privados vengan,
porque si invertí en salud, el que tiene salud, bueno, que vaya y que el Estado se dedique más al que más tiene, que dedique más al que menos tiene o al que más necesita, y que no esté llegando al hospital y preguntando de qué obra social tenés. Y te digo que a veces pasa, porque va y si OSDE y te dicen, bueno, vení acá y le decís, cargo hospitalario, el fondo a la derecha, al fondo. Y eso es parte de la realidad. Entonces, creo que yo haría eso, intentaría hacer que sean part-time, que decir, bueno, para intentar que vengan. Si te digo, supongamos si la provincia tiene la excusa de decir, ay, no hay más plata, supongamos, bueno, darle la posibilidad que el profesional pueda generar por el privado un extra. ¿Sabés qué dijo Lalo Camino sobre eso? Cuando se le hace esta pregunta, porque de hecho los mismos profesionales cuando hicieron estas medidas de fuerza dijeron, bueno, necesitamos que vengan más. Hay dos, nada más en lo que es el tema de pediatría, 2 personas profesionales para toda la provincia y obviamente ni siquiera se van a poder ir de vacaciones, que era lo que ellos contaban. Lo que dice Lalo Camino, dice el ministro de Trabajo, dice, bueno, no vienen profesionales médicos de salud, ¿por qué? Porque no hay casi en el país. Obviamente que los otros médicos que están haciendo las medidas de fuerza dijeron, no, eso es una mentira. No vienen porque no le hacen justamente lo que estaba diciendo usted. No invierten en ellos. Lo que le ofrecen no es mucho. No le dan seguridad económica. Obviamente que no vienen. Y además las capacitaciones se las pagan ellos. Porque de hecho estos médicos contaron en el programa nuestro que se pagaban sus propias capacitaciones. Y que eran bastante caras, obviamente. Entonces no hay un acompañamiento en salud. Y de hecho todavía siguen tratando de resolver este tema de sueldos. Bueno, es una cuestión de decisión. Yo además tengo una provincia que teóricamente tiene un presupuesto con superávit, ¿no? ¿Qué es eso del presupuesto? Y bueno, ¿cómo va a gastar el Estado este año la plata? Y bueno, te das cuenta qué quiere hacer el Estado. A ver, el tema es, vos tomás la salud como una inversión o lo tomás como un gasto. ¿Listo? Bueno, inversión. Es más, y más allá de también invertir, creo, en hospitales, hay que invertir mucho en prevención. ¿Tá? Porque en prevenir, vos hacés que la gente no vaya a los hospitales. ¿Tá? Si vos más prevenís en cuestiones de salud, vos más trabajás en cuestiones deportivas, vos trabajás muchísimo en que, no sé, en tratar de dejar el tabaquismo, lo que fuese, son resultados que se ven también económicamente. Porque es reducción de gente que vaya al hospital si vos lo tomás como un gasto. A ver, si el Estado dice, ay, para mí es un gasto y no hay que darle nada. Bueno, trabajemos en prevención, que es más vale prevenir que curar, que escuchamos siempre esto. ¿Qué tan importante la prevención? Bueno, y vamos a ayudar. Pero acá no quieren hacer nada de nada. A ver. No hay prevención. No hay prevención, en salud estamos mal. Por ejemplo, ¿qué hace falta un centro de neonatología en zona norte? Nosotros tomamos como base sobre todo Comodoro más que Caleta. Y la verdad que se puede hacer. El tema es, como digo, también que hace que la plata vaya donde tiene que ir, invertir donde tenemos que invertir. Y también creemos que nosotros se puede generar muchísimos más recursos en la provincia con diferentes sectores que no están aportando lo suficiente. Usted sabe que en el hospital regional de Río Gallegos los directores habrían ya presentado la renuncia, o sea, no van a seguir. Siguen estando porque no hay quien ocupe ese cargo. Directores, el doctor Mauricio Fernández, que la verdad que está muy cuestionado también, que de hecho los mismos médicos hablaban de él, que no está directamente, es como que no hubiera dirección todavía a cargo que se hiciera cargo de toda esta situación. Y quien está a cargo de la administración, hablamos de administración de ese hospital, está procesada y es Andrea Cantí, quien es la que usa y hace uso de esos recursos. Están en graves problemas. El tema es que tenemos en riesgo lo que es la vida de las personas, no solamente de Río Gallegos, sino de la provincia en general. Y volvemos al mismo punto, ¿no? Me quise detener acá porque es un tema que está muy, muy instalado en nuestra ciudad y la verdad que es importante su opinión, porque ellos estaban pidiendo también de que gente de la política hablaran sobre este tema. Por eso es que me detuve mucho de hablar del tema de salud con ellos, porque voy a hacer que les llegue su mensaje también a ellos que están haciendo una lucha increíble. Es tomar la lógica para tomar decisiones, a ver. Pero acá hay esto es lo que yo decía al fondo, acá en las áreas que hizo venir a instalarse, no vamos a decir el nombre, para clínicas importantes de Comodoro, que invierten, que vos ven Comodoro, que crecen. ¿Quisieron venir acá? Sí, y ¿por qué? Porque sabían que no le iban a dar las autorizaciones. Porque está esta cuestión. Hoy por suerte tenemos un doctor local, un doctor que es de La Cera, que está invirtiendo en la clínica. Está haciendo una clínica privada, ¿no? ¿Quién es el doctor? El doctor López. Y realmente estamos orgullosos. Bueno, el Estado le vendió
ese terreno, estamos orgullosos, puedo hacer una clínica modelo, obviamente. Imagínate, también es mucha inversión la que lleva una clínica. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que no haya problemas cuando esté todo hecho con todo lo que es habilitación o lo que fuese. ¿Hay buena atención acá en el hospital? Y disculpame, sí. Yo personalmente creo esto, realmente tenemos un Estado que hizo lo privado es el enemigo de lo público. Yo creo que no, Por ejemplo, nosotros hay un cole acá privado, ¿no? Que es de los chicos del cole, que era de la mutual de petrolero. Sí. Y la verdad es que, a ver, si vos tenés un sistema también de educación colapsado, donde muchas veces tenés 30 y 35 chicos por aula, y tenés un porcentaje de población que puede pagar una cuota por mes, y tenés un porcentaje de población que está podrida, que no haya clase y que su hijo no aprenda una mierda, disculpen que diga estas palabras, sí. ¿Por qué no dejas que los privados inviertan? ¿No? Ayudas a descomprimir el público y te termina haciendo un favor en definitiva, ¿no? Pero bueno, esto es porque el privado pelearse con el público. No, yo creo que se puede trabajar en conjunto y tener unas decisiones que creo que es lo que hay que hacer con la cuestión de salud. Hay que hacer eso también. Sí, sí. ¿Tienen buena atención con el hospital acá? ¿Nosotros la relación? Sí. Sí, por suerte sí. A ver, es como todo. Siempre en un año también de pandemia, donde también formamos en el COE, donde también estaban, donde también es el sector de la provincia, entonces siempre por ahí había alguna que otra rispidez. Pero siempre con respeto, con diálogo, entendiendo que, a ver, no hay que poner en el medio eso cuando estás en la pandemia y las cosas no las decíamos acá. ¿Tá? Después de acá para afuera, no nos decíamos, pero sí nos decíamos las cosas. Y realmente hemos trabajado bien en conjunto con el hospital, no podemos decir nada. Bien. ¿Vino el ministro de Salud acá en Las Heras en pandemia o alguna vez? Que yo recuerde, mirá. ¿Claudio García nunca? Que yo recuerde. No, yo no tengo problema si vienen nosotros recibimos. ¿Pero no vino? Charlamos. Que yo recuerde, no vino. Y igual estuvimos aislados bastante, no dejamos entrar a nadie nosotros, Que no dejamos entrar políticos, no dejamos entrar nada, se me acuerdo, igual que no. Bueno, así hubieron los resultados, buenos resultados. Y sí, a ver, bueno, ayer te contaba, mi mamá hizo el aislamiento de 14 días. Y todos me decían, vos, ¿cómo se ve el intendente? Y a ver, si uno tiene que dar ejemplo, si no, y además nosotros nos obsesionamos con ese tema y lo tomamos muy serio. Y bueno, creo que ahí están los resultados y uno tiene que predicar con el ejemplo y bueno, es lo que intentamos hacer. Y más allá de eso es una cuestión de en ese momento que no sabíamos mucho, esos 14 días eran por ahí importantísimos para que no esté el virus y que no nos contagiemos, ¿no? Y los resultados fueron buenos. Hablabas recién de tu mamá, Alicia. ¿Ella en algún punto le duele o siente muchas veces cuando los critican a ustedes, porque los dos están en política? Cumplió el mandato Antonio Carambio el 10 de diciembre. Hágalo tranquilo. Y ahora seguimos. Bueno, acordate que esta entrevista la auspicia Vitalmed y Fiat. Aprovecho para pasarlos. Vitalmed. Le mandamos saludos al doctor Varela. Te preguntaba pues, sobre el tema de tu mamá. Ella a veces le duele cuando los critican o lo vive muy naturalmente. Ayer tuve la oportunidad de conocerla, Alicia. Mamá, digamos, obviamente, ¿no? Te dice, no estés más en política. Sí, muchas veces. Y sobre todo al principio. Y sobre todo porque, a ver, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es la diferencia de nuestra gestión con cualquier otra? Es verdad que al llegar solamente dependiendo por los vecinos, y no que nosotros nos puso un partido político, ni nos puso una empresa, ni había aportes de campaña que suceden con generar esos generamos compromisos. Entonces vos, a ver, si llega un presidente y Pepe le puso, bueno, no va de tanta libertad. Y nosotros al poder tener tanta libertad nos generó a tomar decisiones que para algunos políticos es una locura, pero nosotros entendemos que estamos defendiendo la ciudad, por ejemplo, en ir a clausurar empresas porque debían plata para la acera o lo que fuese y logramos que paguen deudas históricas. Y después, por ejemplo, nosotros, claro, mi familia es comerciante, tenemos un negocio, entonces, porque te cortan todos los contratos, lo que fuese, y pasan cosas, ¿cómo? Pero, bueno. Ella lo ha sufrido igual. Eso, después, obviamente, como todo, cuando salen a hablar cosas lindas y se pone contenta, cuando salen cosas malas, cuando tocan a sus hijos. Es entendible. Ayer la vi en la fiesta, muy mezclada con la gente igual. Ella es una persona que es parte de esta vieja, ciudad. Mi vieja, antes que seamos políticos, esto, cuando por ejemplo había cosas con los policías, estaba ahí siempre acompañando,
o esto, aquello, o está en, no sé, en diferentes agrupaciones, como Alaca, que es un coso de auto. Ah, bien. Nada, siempre fue activa, siempre fue, digamos, bien, la vieja en todos lados. Ni yo sabía que estaba, por ejemplo, y yo cuando saliste, bueno. Nada, bien. Ella los acompaña igual Sí, Son 3 hermanos ustedes. somos tres hermanos. Y sí, mamá, pero bueno, ella es como que está en la cera, en Comodoro, en Buenos Aires, como que va rotando, tiene su amiga y va rotando. Pero no, bueno, bien, contenta, como todos. Cuando le dicen una cosa linda, está contenta. Está contenta y después le duele, obviamente, cuando. Y bueno, ahí entendible, yo siempre le dije cuando empezamos esto, más ahora, cuando alguno es público, van a salir a hablar. Y la gente va a opinar y van a decir de todo. Entonces, hay que contársela. Nosotros en el primer mandato de su gestión hemos sido muy críticos el medio de comunicación y no importó eso para que usted siguiera dándonos entrevistas. No nos pasa lo mismo con el intendente de Gallegos, que públicamente ya nos dijo que por pensar diferente y tener una editorial diferente, él no iba a darnos entrevistas. Pero esa forma de poder darle una voz de pluralidad a todos, tiene que ver con qué, con que hay seguridad sobre la gestión. Nosotros trabajamos, intentamos obviamente es re difícil no mezclar a veces cuestiones personales con el proyecto, pero trabajamos con ese pensamiento y filosofía. Por ejemplo, cuando hacemos entrega de terreno, le vamos a hacer lo más justo y equitativo posible, y a veces te dicen, cuando hacemos, por ejemplo, entrega de microemprendimiento la vez pasada, que entregamos por el proyecto, había mucha gente que, era crítica a nosotros y recibía, no lo podía creer, decir, mirá qué mal que estamos vistos, que ya, yo nunca pensé que me iban a dar porque yo los critiqué, los bardeé y ustedes, y bueno, yo creo que para mostrar que uno es diferente hay que tomar las actitudes diferentes. Como Antonio ahora me contaba, justo una hija de una señora que la ayudamos con algo y decía, yo nunca pensé que me iba a ayudar porque yo estaba con Camino y esto que lo otro. Y a ver, pero si tu hija es deportista, ¿y esto qué tiene que ver? A ver, yo creo que eso es como un cambio, digamos. No es fácil porque a veces tenés funcionarios que se transforman más extremistas que uno y uno a veces no se entera todo. Pero el marco y lo que nosotros decimos es eso, es decir, bueno, hay que ser lo más correcto posible y lo más justo posible en esas cuestiones. Y lo hemos hecho muchísimo, te aseguro que, mirá lo que fuimos la única gestión que hemos reconocido todos los intendentes, que ahora vas a ver que tenemos todas las Vi las fotos, haremos un recorrido. Eso hicimos hace poco, hicimos un reconocimiento a todos los intendentes y vinieron todos. Vinieron los familiares, ¿no? Hay algunos intendentes que no están más. De Camino, por ejemplo, vinieron los hermanos. ¿De Lalo vinieron los hermanos? Sí, los hermanos. A ver, somos un pueblo chico. Bien. Y nos conocemos. A ver, por ejemplo, uno de los hermanos yo tenía muy buena onda, que Tavi, que voy con el otro no tanto. Y vinieron los hermanos y creo que fue un acto de demostrar democráticamente, decir, miren, acá queremos reconocerlos a todos. Y fue muy lindo porque terminamos todos charlando, ¿no? De historias de cada uno, lo que fue, se lloraban, se emocionaban. No lo podían creer algunos, decían, yo nunca creía que ustedes... Y bueno, pero yo creo que es lo que hay que hacer y es parte de lo que, a ver, esto decía, moderados, es parte de esto, es de cambiar la forma de hacer política. Y eso es lo que importa, y hablar con todos, aunque piensen diferente. Yo también hice... Sí, excepto con los que me mienten, como te digo, esto de la gobernadora, que ahí no voy más. Bueno, no pero más. ustedes no cortan el diálogo. No, porque por siempre está Antonio. Claro, está Antonio, está el secretario de gobierno. Mauricio, lo importante es nunca cortar el diálogo. Sí, usted intendente no es de la foto, no es de figurar, eso sí lo tenemos claro, tiene un perfil bajo, que eso no significa que se haga más o menos. No, yo qué sé, no. Me gusta laburar y gestionar y hacer cosas y eso, digamos, la parte política mucho no lo veo. Me gusta salir, visitar al vecino, hablar con esto, a ver qué nos falta, qué hicimos mal y esto y lo otro, pero la rosca y esa parte del mundo político, siempre digo que decían el círculo rojo, que te digo es los que hablan de política todos los días. Yo digo que esa es la minoría, no es la mayoría. La mayor parte de la sociedad es el vecino común que labura 12 horas por día, que llega a su casa, que no quiere ver nada de la política, que no le importa nada, que llega a su casa, poner Netflix, ir a dormir y al otro día irse contento porque hoy poner los noticieros y te querés pegar un tiro. Y la mayoría es esa. Y ahí es donde nosotros trabajamos mucho, ¿no? Entonces, ahí yo te aseguro que vos salís de la acera, vas a preguntar a 10 vecinos, y de 10 vecinos 7 te van a
habla bien de nuestra gestión. Sí, bueno, ayer pude comprobarlo eso, porque vi que mucha gente se acercaba a usted y quería sacarse fotos. Me llamaba mucho la atención igual, que esa parte nosotros no la quisimos mostrar, me parecía que era un momento íntimo de la fiesta y que uno no tenía que interrumpir a través de un medio de comunicación. Y también te digo, porque mucho cuando creamos el Movere y trabajamos en la militancia, que a veces dicen, ¿qué es a veces dicen estructura de gente que te acompañe? Nosotros hicimos tipo una familia, ¿no? Es como que se quieren, es diferente. Por ejemplo, cuando van al Movere al juego, llevan a los nenes, es como que es parte de... Yo le voy a contar algo. A mí me pasó que cuando contaban que usted siempre... el tema de la mochila, siempre hablaban. Siempre llevaba una mochilita y salía en bicicleta cuando podía, porque ahora lo han operado. Yo decía, para mí es más marketing eso, pensaba, ¿no? Más que nada en el primer mandato suyo, que uno no los conoce, entonces es tan importante que, y esto es un mensaje a todos, que abran sus puertas los intendentes para que uno tenga la oportunidad de conocerlos más profundamente y que podamos hacer este tipo de entrevistas para hacerlos más humanos. Y la verdad que es así, su personalidad es así, es bastante sencilla con respecto a estar con esta cuestión igualitaria con la gente. No me lo imagino mucho de traje, corbata, toda esa cuestión formal no es su estilo y no está mal. Quizás la gente se acerca mucho más así, se siente como más cerca. ¿En qué escena vos un traje más allá sos un extraterrestre? Más allá yo siempre igual, nunca me gustó mi mamá, ¿viste? Imagínate, recibido abogado, imagínate. ¿Qué es lo primero que quiere la mamá recibido abogado? El nene que se ponga traje. Obvio. Entonces, yo no estaba, ¿viste? Entonces, como que lo hacía por mi mamá más que por mí. Entonces, cuando me pude liberar de eso, ya después, bueno, dije, yo me he visto así, soy así. Obviamente hay momentos, también es parte del respeto, obviamente. Si tengo un evento especial y bueno, a veces en una circunstancia institucionalmente lo tengo que hacer. Hay que hacerlo. Pero si lo puedo ir, no lo hago. Evitar. No, lo hago, es muy incómodo, ¿no? Tiene mucha historia este lugar. Tiene historia, mira, recién te contaba, tiene historia. Vamos a mostrar un poquito. Sí, a ver, no, contanos. Capaz que no reconocen. Sí, seguramente que sí, porque esto fue... Bueno, acá tenemos la famosa caja de Néstor Kirchner del éxtasis del video, ¿no? Esta caja, ¿no? Esa es la caja famosa de Néstor Kirchner del video de éxtasis, que hace éxtasis. ¿Qué hay en esta caja ahora? ¿Se puede saber? Y ahora no hay nada, pero la verdad cuando la abrimos dijimos vamos a ver los millones de dólares están acá, dijimos estarán acá, cuando subimos dijimos estarán o no están. No, mira, te la abriría, pero ahora justo no tengo la llave, la usan los chicos de Hacienda para guardar alguna documentación y la caja del día, pero ya ahora casi todo se deposita el mismo día y ya no se toca más de efectivo casi. Bien. Pero antes la usábamos para guardar la recaudación diaria, porque a veces cuando no tardabas en recaudar, ¿viste? Le decimos a la gente que no está más acá. No, pero está más, ya no está más. A saltar acá. ¿Creíste esta historia? ¿De cuál de todas? ¿La que se contó en los medios con Néstor? ¿De cuál? De los dólares, de la plata y de todo lo que se contó. Yo creo que algo de los dólares, digamos, los bolsones lo vimos todos, digamos, vamos a ser realistas, digamos, los bolsones lo vimos todos, digamos. A ver, en la caja de seguridad de la hija del presidente había 5 millones, 7 millones de dólares. No la junto ni en 20 vidas. A ver, no la junto en 20 vidas, es imposible. ¿Cómo hace, digamos? ¿Cómo se lo va a juntar? Laburando no creo que lo hicieron, digamos. Pero bueno, digamos, yo qué sé. ¿Lo conociste, Néstor? Sí. No tuviste la oportunidad. No, nunca. Sí respetamos políticamente, como te decía, obviamente, de una provincia la más chica de la Argentina en habitantes, llegar al presidente. Digamos, creo que no hay que olvidarse, por eso nosotros siempre el 27 de octubre, además lo que era el cumpleaños de mi papá, nosotros acá siempre es uno de los pocos feriados provinciales que nosotros lo damos. Y lo damos también porque fue un presidente santacruceño. A ver, más allá de si te guste o no te guste el kirchnerismo, ya ahí pasamos, tuvimos un presidente santacruceño, que tiene no es santacruceño, Néstor es santacruceño, entonces tuvimos un presidente santacruceño, ¿no? Y creo que hay que ser respetuoso. Ser respetuoso. Después te puede gustar o no, como te digo, puedo criticar muchísimas cosas, muchas, demasiadas. Pero hay cosas por ahí que algunas se hicieron bien, no era diferente el tipo de manejo por ahí. Esto, es decir, era mucho más del diálogo o intentar de persuadir, porque el general Perón decía, a ver, mandar, no solamente mandar, hay que saber a veces persuadir. Entonces por ahí Néstor hacía más ese trabajo que
por ahí, o Cristina o Alicia, o que van más a la confrontación o al choque. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de, ahora vos entras a Las Heras, va a haber un edificio que es una garita de control. Sí. Nosotros en realidad queríamos hacer en la ruta una entrada hermosa que teníamos diseñada para Las Heras, y tuvimos conflictos con vialidad, porque no nos autorizaban y esto y lo otro. A ver, yo siempre, y encima la vialidad no tiene que poner nada, nosotros el municipio hacía todo. Yo siempre digo, a ver, si seguro estaba Néstor, venía, nos dejaba hacer la garita, y después venía, se sacaba la foto, los abrazos, y hasta el tipo salía beneficiado de la obra como que si la hizo él, y esto no, erra. ¿Por qué tienen esa soberbia? Bueno, eso lo llevó también a los resultados. Bueno, yo creo que, por eso te decía, a ver, los próximos que vengan, yo creo que tenemos que trabajar sobre los moderados, y creo que la sociedad va a votar moderados. Me quedé con eso, de los moderados. Moderados, Los extremos no sirven. No sé si, capaz que sirven, hoy creo que no. A ver, hoy creo que no, porque necesitamos, a ver, cuando ganó Fernández, ¿cuál era por qué ganó? Porque dijeron, no es Cristina, va a ser más moderado, y después se extremizó al kirchnerismo, ¿no? Y creo que la sociedad estaba pidiendo que un moderado, porque a ver, esto, para llegar al consenso, si vamos con tanto como Macri también fue el extremo para voy a meter preso a todos, gobierno de odio. Listo, y gobierno de odio. Entonces, no, yo creo que no, porque necesitas, en parte del proceso histórico argentino para solucionar problemas, este tipo de moderados. Que bueno, no es el nombre particulares, pero creo que ya empiezan a generarse figuras fuertes a nivel nacional. Me sorprende que, porque generalmente los políticos, y más en el caso suyo, intendente, que ha acompañado a alguien como Claudio Vidal y han tenido excelentes resultados, hoy tenga este tipo de discursos que son más tranquilos, que podría aprovechar esta derrota que tuvo el Frente de Todos para hablar mucho más y ser mucho más crítico y más fuerte, sino es todo lo contrario. Son tiempos que hay que calmar un poco. La gente está un poco cansada igual, ¿no? A ver, la sociedad está podrida que los políticos se peleen. Yo estoy podrido que los políticos se peleen. Digamos. Yo siempre intento opinar como uno más, digamos. Y porque siempre que sale a hablar del otro, que aquel, flaco, te votamos para que me resuelva algo. Te votamos para que soluciones algo. A ver, tampoco, vamos a la lista, un diputado te va a cambiar tu vida porque el diputado hace leyes. Y tampoco un senador va a cambiar tu vida, pero te votamos para que esté ahí intentando hacer algo, que sea, digamos, dentro de tus roles o lo que fuese. A ver, y en un sector político también, obviamente siempre tenés internas o también tenés gente que piensa una cosa, otra. Sí, yo creo que la vía es por ahí. Yo creo que el canal o la vía, la solución hoy, lo que necesita la sociedad es la moderación, Yo pensé que íbamos a tener otro tipo de entrevista. Pensé que iba a ser más crítico, sino todo lo contrario. Yo estoy muy crítico, a ver, y quiero resaltar algo. Siempre fui el único que se animó a decirle las cosas a este gobierno provincial, ¿tá? Porque muchas cosas ahora que dicen, yo lo vengo diciendo de antes, ¿tá? Y decirlo de antes también me implicó a ataques constantes de todo tipo, pero se lo tengo que decirlo, lo voy a seguir diciendo, no es que uno se queda por un ataque más, un ataque menos, una mancha más, una mancha menos, que le vamos a hacer. Pero crítico sí, lo que pasa es que a veces me di cuenta también que a veces diciendo las cosas tampoco solucionas nada. La única forma de poder transformar la realidad es ganando elecciones. Esa es la realidad. A ver, sí, yo por ejemplo, antes diciendo, sí, yo quiero cambiar, ser el pueblo y todo. Sí, pero si no llegás, no hace nada. Y lamentablemente necesitas llegar y estás peleando con estructuras grandes. Y creo que el lugar igual que es para llegar es, bueno, obviamente hay que trabajar muchísimo, porque no va a ser fácil, quedan 2 años más, pero bueno, yo creo que están dadas las condiciones para que haya ese cambio estructural en nuestra provincia. Eso es lo que piensan todos. Había sido también, que ahora están acompañándose políticamente, con Rafa Huenchenem, del Sindicato de Petroleros, también había sido candidato a intendente, había sido... rival, adversario tuyo. No, y ustedes después pueden terminar hablando y haciendo estas alianzas. Pero está bien, pero está bien también que obviamente no es fácil para nosotros. Imagínate que en la elección a gobernador en el 2019 fuimos rivales, adversarios. Nosotros lo decimos rivales, adversarios, no enemigos, digamos. La verdad es que en Las Heras, tanto primero en la gobernación contra Claudio Vidal en Las Heras, sí. Y después en la intendencia. Entonces, es jodido a mostrarle también a la gente de Movida Nuestra, mirá, vamos a hacer un acuerdo. Para que lo entiendan. Lo que lo entiendan. Y le decimos, miren, le explicamos el porqué, obviamente le damos el análisis político,
entendíamos por qué, entendíamos que era la mejor decisión, explicarle que esto, por ejemplo, ahora viste que Claudio Vidal Oser tiene su bloque propio en la Cámara con un diputado que era el que estaba con Antonio antes, Bien. ¿está? En un bloque de 2. Bueno. Eso es lo nuevo de ahora. Eso es lo nuevo de ahora. Y bueno, entonces está bueno porque se está armando, está sucediendo las cosas que se habían hablado, ¿no? Entonces eso ayuda a poder seguir trabajando. Sí, intentamos tener una relación y más allá de ser adversario político o que en su momento se vaya a opinar, a ver, somos vecinos, después nos conocemos y nosotros no tenemos problema, digamos, si hay que juntarse a hablar, hoy sí hay buena relación y más allá de eso, uno es intendente y ellos están en el sindicato petrolero y el sindicato más grande de toda nuestra zona norte, ¿no? Entonces también hay una cuestión institucional, ¿no? Y es más a esto hoy, cuando estábamos adversarios, a ver si pedían algo, necesitaban, por ejemplo, el complejo para hacer un evento, lo damos igual. A ver, no se ponía ni difícil. No, a ver, hay cuestiones que dejamos de lado de lo político. Y obviamente es difícil juntar los sectores, pero bueno, creo que se pudo hacer bastante bien. Lo han podido lograr. Me contabas cuando tuvieron que hacer, ya vamos a ir redondeando la entrevista porque sé que el intendente se tiene que ir, pero cuando se juntaron todos para que la gente de Mobré entendiera esta alianza con Ser Unidos, en Las PASO hubo un resultado, pero después se mejoró en la segunda parte de la campaña. ¿Sabés lo basado que gané? ¿Sabés lo basado ¿Por qué? A que ver. Gané? Mira, termina Las PASO. Ahora ya podés contar todo. Y es más, mucho de nuestro sector y del sector de... A ver, nosotros trabajamos mucho en análisis. Entonces yo decía, mira, vamos a tener ahora para las generales 4 puntos más, casi 5. Y no, por esto, digo, vamos a tener 4 puntos más, casi 5 y quedamos segundo y el frente termina tercero. No cómodo, palo a palo, digo, pero no, que imposible, que esto, que el otro, asado. Y ahora empecé a cobrar los asados, a ver, ahora empezamos a comer asado. ¿Estamos seguros que iban a quedar segundos? Sí, nosotros estábamos seguros, Es más, me acuerdo cuando empezamos a charlar con el sector de CERNEX, con Claudio y esto, que al principio el objetivo nuestro era entrar. A ver, el objetivo como sector político era que sea diputado nacional, ¿no? Y después cuando empezamos a trabajar más, dijimos, se puede ganar, se puede salir segundo. Obviamente, tuvimos muchos errores. En la campaña hubo errores, con el diario del lunes estuvo más fácil, ¿no? Che, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho otro, nos equivocamos acá. ¿Mejor elección todavía podrían haber hecho? Sí, se podría haber sí, se podría haber hecho muchísimo mejor. Por ejemplo, a veces lo que cuesta es en esto del Frente para la Victoria, trabajó mucho para decir, no, es lo mismo, Vidal, que en realidad es como que nosotros lo pusimos para... Bueno, salió Mauricio Gómez Boli y salió Chávez a decir... Trabajaron sobre eso. Sí. ¿Tá? Trabajaron sobre eso, entonces es entendible que parte del electorado diga, será así, pues generas duda, ¿no? A veces cuando metes, generas duda. Se retrasó un poquito más en algunas tomas de decisiones en salir del bloque, cuestiones que era que nosotros cuando salíamos, y que uno decía, pero están. Y bueno, pero bueno, yo creo que se tomaron después las decisiones, bueno, esto del diario el lunes más fácil. Me dejó sorprendido igual que podrían haber hecho todavía, porque la gente ya vio como todo una campaña excelente de ustedes. Fue excelente, pero yo creo que se puede haber sido mejor y creo que ayudó a aprender. Siempre subís la vara igual. Sí, ayudó a aprender, a ver, se aprendió y sí, bueno, ahora en la próxima, esto lo hicimos mal, en la próxima lo vamos a hacer bien. Y en la próxima si lo hacemos bien, vamos a tener más todavía. Y imagínate el crecimiento de 16% de los votos, yo siempre hablo en porcentaje más que cantidades. El 16% se pasó al casi el 30%, yo digo el 30%, por 28 del 30%. Nosotros siempre decíamos que la población de Santa Cruz estaba dividida en 3/3, y más o menos no estábamos errados, que era un tercio del frente y un tercio de gente que quería algo diferente, que es donde se trabajó en Ser Unido. Y bueno, yo creo que se puede más. Y ahora el proceso de construcción no solamente es un candidato a gobernador, sino un proceso de construcción también es concejales, intendentes, diputados por el pueblo, diputados por distrito. Y mirá cómo estaba preocupado el kirchnerismo, que si eventualmente haya un acuerdo electoral entre estos dos sectores, no solamente el kirchnerismo pierde la gobernación, puede perder las intendencias, puede perder los diputados por el pueblo, pueden quedar bastante acerca. Entonces, yo creo que están muy preocupados, van a esperar hasta el final para cambiar las reglas de juego, pues nosotros que somos la oposición,
junto, nosotros somos una cuestión, la gente de Cambiemos, tenemos que esperar y ir hablando tranquilo y esperar en su momento para intentar hacer un acuerdo grande para ganar el kirchnerismo y ser bueno. Esta es una de las últimas preguntas que quiero saber. ¿Te genera desconfianza que Claudio puede volver al kirchnerismo? Yo estoy convencido que no. A ver, esto es simple. ¿Cuántos votos tuvo dentro del Frente por la Victoria como candidato a gobernador? 16. ¿Cuántos tuvo por afuera? 30. Listo. ¿Quién lo votó más? El que... No, yo creo que no. Es casi imposible. No sabés, política, todo puede pasar en la vida. Yo creo que no porque el espacio, un espacio cuando se va armando también va encontrando su rol, su lugar, su impronta, su forma. Y yo creo que no porque el kirchnerismo lo que hace es querer meterte adentro para después chuparte y manejarte y manipularte. Y nosotros tenemos un candidato o un diputado que no lo van a manejar a dedo como ellos creen que es todo de la política, ¿está? Porque como tuvieron mucho poder siempre, imagínate con el poder absoluto que hablábamos de eso del 2011, sí. Están acostumbrados a que hace esto, hace lo otro, manejarte allá, votame la ley, que meterla encubierta, que no la lea nadie, que ya negociamos toda la ley con esta de CGC y pam, pum, pam. Y no creo que eso suceda con Vidal. Y después, por ejemplo, cuando Ser tomó la decisión de ser candidato a gobernador dentro de un lema, fue una cuestión partidaria. A ver, era un partido que decide ir en un frente electoral. Y es parte de la decisión partidaria, como cuando, por ejemplo, Encuentro Ciudadano en el 2011 decidió ir por afuera. A ver, nosotros tenemos a Costa y Encuentro Ciudadano, que hoy está dentro de Cambiemos, ¿no? O Cambia, Sí. decidió ir por afuera. Y fue culpa del Encuentro Ciudadano que Costa no ganó en el 2011, porque el Encuentro Ciudadano tuvo 2% con Sepernik, que fueron los votos que le faltó a Costa. Porque fue a dividir, fueron funcionales al kirchnerismo, ¿tá? Pero a veces pasa el tiempo y nos olvidamos de las cosas. Entonces no, Vidal que va dentro de... No, es una decisión partidaria, como Encuentro tomó la decisión de ir por afuera. A ver, no creo que fue el kirchnerismo, tuvo una decisión de ellos. Ser tomó la decisión de ir dentro del frente del frente de todo porque entendía que por ahí podía ganar. Ahora bien, capaz que venía al sector donde estábamos nosotros y era gobernador. Claudio Vidal era candidato era gobernador porque era una elección que tampoco íbamos pegada a la nación. Era una cuestión provincial. Es más, nosotros propusimos muchas veces armar un lema con Claudio aparte del Frente para la Victoria. Entonces, no es que venimos charlando que esto fue de un día para el otro, ¿no? Ya veníamos hablando ahí de vayamos todos por afuera y se puede. Y lo lograron ahora. Y se logró. Y ahora la gente los ve que se van a quedar con la gobernación y quizás eso es lo que lo altera al gobierno de Alicia Kirchner y que esto me llamó mucho la atención porque él no es de hacer este tipo de declaraciones públicas. Me llamó la atención que después que ganaron las elecciones salió Mauricio Gómez Bull, presidente de Vialidad Provincial y también jefe de campaña que había sido, a decir que Claudio estaba dentro del kirchnerismo. Y después Martín Chávez también, sí. Pero todo después salieron muy enojados y a querer, lo que dijiste recién, incorporarlo de nuevo diciendo es nuestro todavía. Obviamente Claudio salió a hacer a contrarrestar estas declaraciones. Creo que esto lo van a seguir intentando. Esto fue como una muestra. Fue muy grotesco igual esas declaraciones. A ver, chicanas, entendible, yo qué sé, son chicanas. No hay que meterse en la chicana barata de eso. Está bien que obviamente Claudio pero la gente le genera desconfianza cuando dan estas porque no lo dijo cualquiera tampoco, ¿no? A ver, ¿qué sucede acá? Acá sucede que cuando nosotros empezamos a trabajar en este proceso de construcción diferente, hay gobernantes a nivel nación. Imagínate para un gobernante a nivel nación, no, nosotros ¿qué venden humo ellos allá? No, nosotros pusimos por afuera y ahora gana y entra el bloque de frente porque es nuestro, lo manejamos. Y la verdad que no fue así, nosotros venimos trabajando con este proceso y sabíamos que se iba a... Parte del acuerdo, parte de la charla es, a ver, cuando se gane en Buenos Aires hay que estar por afuera, no se puede. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra impronta, porque un partido provincial también es como el MPN. ¿Tá? El MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino, siempre en los bloques, está solito. ¿Tá? Es cierto. Bueno, es más, el otro día duró un día en el bloque nomás, porque está solito. ¿Por qué? Porque vos con eso marcás que vos tomás decisiones por una cuestión de provincia y no una cuestión de partidos políticos. ¿Tá? Y esa es la idea de un partido provincial, de una impronta provincial, de lo que se iba a trabajar.
Entonces, yo creo primero que el Frente por la Victoria subestimó mucho a Claudio Vidal, subestimó mucho al acuerdo político con nosotros, subestimó también, también al intendente del 28 de noviembre, que es un trabajo impresionante, porque Español, ahí sí. fue una elección hermosa, casi 45, 47% de los votos. Eso quiere decir también que el intendente es un buen laburante y que hace bien su trabajo. Entonces, yo creo que eso, en política no hay que subestimar. A nosotros cuando empezamos en política nos subestimaban también los 300 votos, estos pibes, y no hay que subestimar, y creemos en este proceso de construcción. Yo creo en un proceso de construcción amplio. Y bueno, por eso estamos nosotros trabajando en Ser Unidos. Esperemos, como digo, que dentro de 2 años cuando hablemos podamos lograr consensuar con la oposición algo interesante para hacer gobierno. Intendente, vamos a finalizar la entrevista. Bueno. Gracias por todo el tiempo. Le agradecemos a través de la regla Top 93.3, Patagonia El Mundo, a nuestro productor Sebastián Tempone, que está muy atento a esta entrevista. Vamos a mostrar las fotos No. de los intendentes. No. Vamos a ver si no queremos ser prolijos porque tenemos que... Vamos a ver, en realidad, mira, pusimos a los intendentes democráticos. Bien. Los intendentes de facto. Ah, bueno. Y encima hubo una mujer intendente de facto, aunque no lo creas. No me sé mucho la historia, ¿ver? Bueno, no importa. Vamos a ver. Porque le vamos a poner una calle a ella igual, pero no Ah, importa. ¿sí? Bien. Vamos a ver. A mostrarla. Está medio sucio, chicos. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar ahí. Por ejemplo, esta es Sí. la sala Karina Valenciano, y nosotros la dejamos, la respetamos, que era fue una secretaria de Camino que falleció. Ah, bien, y han respetado esto. No sé, se respetó. Claudia Karina Bueno, Valenciano. acá tenemos la historia parte de nuestra historia. A ver. Por ejemplo, y le ponemos qué partido político es. ¿Está? Ah, muy bien. Bueno, Emilio Fuentes fue el primer intendente de turismo electo. ¿Está? De la Unión Cívica Radical. Cuando hicimos esto, que pusimos los cuadros, que la idea es que sigan, vinieron, tenemos los parientes, tenemos los nietos acá. En la Ah, zona. toda una Claro, historia. claro, sí, Bien. sí. 1009, ahí veo, Ahora, 1958 a al 1963. 63. Qué fotito, Bien. ¿no? Aquí. Bueno, Américo Ruiz también vino Mónica, también hay parientes que quedan en la acera. Yo, de la UCR, mirá. Bien. UCR, mirá, cómo arrancó. Así arrancó. ¿No? Unión Mirá, Cívica cómo Radical, arrancó, Unión mirá. Cívica Radical. Y Aquí acá quién tenemos. El primero justicialista. Primer justicialista. Carlito ¿Qué año? Lima. A ver. Que no Acá, veo. 73 al 76. Bien. Hasta el 76, hasta el 24. Primer justicialista. Primer justicialista. Muy buena persona, Carlos Lima, muy buena persona. Seguimos Y acá. Federico Franco, muy buen intendente, realmente muy buen intendente. En la gestión se hizo el complejo municipal. Ah, En Julio, ¿no? Muy buen un historiador. intendente. Bien. Mirá, tuvo ¿Los dos años? mandatos, de 83 a 87. Ah, de 87 dos mandatos. a 91. 2 mandatos. Dos mandatos. Histórico. Bueno, el Pelado Vázquez, que es el que aparece en el video de Néstor Kirchner cuando hace. Él es el que aparece en el video. Tuvo 2 mandatos, también muy querido, fue en la acera. Bueno, es como esto, el político genera amor y odio, ¿no? Amor y odio. Pero imagínate que hasta la elección de él, que nosotros fuimos la primera, él Sí. se presentaba y siempre la gente lo acompañaba. No es que nosotros decían, por ejemplo, íbamos a visitar casa y decían, mira, yo voy a estar como, pues el planeta Vázquez, yo estoy con Vázquez, ¿no? Entonces, significa que algo bueno ha hecho, ¿no? Porque generaba... Algo le ha hecho a la gente de las Heras. Generaba y bueno, después falleció cuando nosotros éramos intendentes, cuando nosotros hacemos gestión y bueno, hicimos un reconocimiento a Medasta, fui también al PJ donde le hicieron el velorio, ¿no? Bien. Bueno, Martinelli. que fue de la UCR, Alianza de la UCR, ¿tá? Que después en un mandato fue al kirchnerismo, ¿tá? Ah, ahí está la historia. Él se va al kirchnerismo. Sí, nosotros no sabíamos si acá ponerle, pero la primera fue por el radicalismo, ganó, y después Sí. cantaba la marcha, todo. Pero, Ah, se hizo peronista. Sí, bueno, está bien, parte de la decisión. Bien. Imagínate que en ese momento, 2003, Néstor. Era Néstor allá, sí. Bueno, entonces, No tenía muchas opciones. No había muchas opciones. Buena persona también, ¿eh? Y acá lo tenemos a él. Acá a Teodoro Camino, 2 mandatos. Parte judicial. Ah, también había tenido 2 mandatos. 2 mandatos, claro, 2 mandatos. El primero que le ganó fue contra Néstor Hernández y contra el Pelado Vázquez le ganó. Y bueno, el segundo hizo la reelección, que ahí fue la primera nuestra. Qué diferente se ve Lalo Camino. Elegimos una buena foto, ¿viste? No somos tan malos. Ministro de Trabajo, actual ministro de Trabajo. Joven, ¿viste? Sí, bueno, y acá lo tenemos aprovechamos y pusimos la nuestra, ya que estamos.
Y bueno, somos el único partido, Movimiento Vecinal Renovador, que es vecinal, que cortamos con eso de toda la historia que eran los dos partidos tradicionales, ¿no? Que se peleaban y discutían las... Movimiento Vecinal Moveré, y acá Moveré. lo tenemos a José María Carambia. Y bueno, y acá después la idea es que sigan por la historia, sigan los años. Y tenga continuidad. Intendente, muchísimas gracias por todo este tiempo, fue muy lindo tenerlo con nosotros y bueno, poder haber abierto las puertas de la municipalidad, que creo que eso es lo que tienen que hacer muchos intendentes, abrir sus puertas y darnos la oportunidad a todos los medios de comunicación poder conocerlos y que llegue este mensaje también a la comunidad en general. Bueno, un saludo para vos y bueno, toda la gente que está viendo a través de las redes. Bien, muchísimas gracias.